Hola a todos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Marcela Jaime. Este fin de semana quería invitarlos, voy a estar dando un taller, en realidad son dos talleres, uno de obesidad y otro de ansiedad y estados de pánico. Con respecto al taller de ansiedad y estados de pánico, quería comentarles un poco de qué se trata y desde qué lugar está abordado, ¿no?, el taller. Hoy en día se están viviendo muchas situaciones de mucha ansiedad y de pánico, pero ya hace muchos años que nosotros vemos que los estados de pánico son algo que muchas personas están sufriendo, ¿no? Y digo sufriendo porque realmente es agotador para la vida de la persona los estados de ansiedad y los estados de pánico. Si nosotros analizamos un estado de ansiedad, desde la biodescodificación sabemos que es un estado de anticipación a un miedo. Me comienzo a poner nervioso y ansioso porque temo no llegar a determinado horario, temo no poder dar un examen, temo hablar en público, temo confrontar una situación. Entonces el estado de ansiedad comienza a aparecer porque es una anticipación de algo que está interpretando mi inconsciente como un peligro. Ahora, ¿por qué sucede esto? En determinado momento algo sucedió en nuestra vida que nos generó un estado de ansiedad o un estado de pánico. Yo hace muchos años, debe hacer más de 10 años, atendí a un chico de unos 22 años. Él venía porque no salía de la casa. Hubo un día que no quiso salir más de la casa porque tenía mucho miedo, no sabía por qué, pero él tenía miedo de salir de la casa. Había hecho terapia, había hecho muchas cosas, había estado 5 años con psicólogo y psiquiatra, y si bien había mejorado un poco, pero no lograba salir de la casa y estar tranquilo, no se descomponía cuando salía. Fuimos haciendo el trabajo de la biodescodificación y fue clave una pregunta donde él logra darse cuenta, recordar, porque no lo recordaba él, que días antes de que él comenzara a tener este cuadro, lo habían asaltado en el puente de Río Ceballos, acá en Córdoba, y le habían sacado toda la ropa, incluso las zapatillas. Le generó mucho estado de nerviosismo y confusión, obviamente, a él. Eh, y fue al poquito tiempo, a los poquitos días de ese suceso, que él después no lo recuerdo, o sea, cuando había hecho terapia, no había recordado eso, no había podido contar eso, ¿no? Porque evidentemente el estrés estaba muy guardado en su inconsciente. Cuando pudo recordar eso, liberó eso de su inconsciente y volvió a tener una vida normal. Entonces hay muchas personas que comenzaron a tener estados de pánico y ha sucedido un asalto, ha sucedido algo en su vida que activó un recuerdo, un conflicto, y por eso les había subido en la invitación del taller de ansiedad y pánico un videíto donde habla de lo que son los engramas. Los engramas funcionan de esta manera. Supongamos, voy a dar un ejemplo, que un día entran en mi casa y me asaltan y me colocan en mi baño, tal vez mi baño es muy chiquitito y yo tengo mucho miedo de que me maten y que maten mi familia que está afuera. He pasado unos minutos o horas de mucho estrés y bueno, resulta que todo salió bien y después esa situación es liberada, los ladrones se van y no pasa nada. Pero resulta que pasado un tiempo, yo que voy todos los meses a pagar un alquiler y me subo por un ascensor y nunca tuve problemas, resulta que al cabo de unos días me subo al mismo ascensor que me subí siempre y comienzo con un estado de pánico. Porque mi cerebro, mi inconsciente, lee ese lugar chiquito, encierro, y recuerda, aunque yo no lo recuerde, recuerda mi inconsciente, y este es el engrama, la situación del asalto. Entonces, a igual situación, similar situación, mi inconsciente me trae todas las emociones que yo padecí
en ese baño, en ese asalto. Entonces, yo no recuerdo o no asocio lo que me está sucediendo a aquello que me sucedió, pero mi inconsciente lo capta en el acto. Entonces, hay situaciones que se van generando en nuestra vida y que se guardan en nuestra psique, en nuestro inconsciente, y después comienzan a activar conflictos. Hay mucha gente que de pronto tiene miedo de salir a la casa, pero nunca va a asociar de que sufrió un asalto justo un día que salía de su casa. O gente que no quiere regresar a su casa porque le pasó algo en su casa. Entonces los estados de pánico y los estados de ansiedad tienen una información en nuestro inconsciente que no ha podido ser liberada completamente. Entonces el taller lo que ofrece es el conocimiento de este funcionamiento de los engramas y por supuesto que voy a hablar con cada uno, incluso siempre les pido datos. Anteriormente, cuando ustedes se inscriben al taller, les envío una ficha para que me traigan, para que ese día en el taller me traigan, pero va a ser online, la información de los nombres de ustedes, la edad que tienen, la manera en la que nacieron, las cosas que les pasaron en su vida, así como claves para hacer la búsqueda. Y entonces se da las herramientas para que puedan sanar ese conflicto que han tenido y en consecuencia mejorar y sanar completamente estos estados de ansiedad o estos estados de pánico. Bien, y con respecto al taller sobre obesidad, vamos a ver el conflicto que genera la obesidad, que nunca es uno, ¿no? Pueden ser varios los conflictos que generaron la obesidad. La obesidad principalmente lo que genera es un aumento de mi tamaño corporal. Nosotros tenemos en nuestra psiquis un funcionamiento arcaico. Ese funcionamiento arcaico tiene ciertas pautas, ¿no? Ciertas leyes, ¿no? Un animal en peligro, cuando nosotros vemos un animal en peligro, ¿qué es lo que hace? El pájaro, para mostrar su supremacía, abre sus alas y entonces enfrenta. Los gatos levantan su cresta, los perros muestran sus dientes, es como que muestran que son malos. Entonces, cuando hay una situación que corresponde a un programa arcaico que es de peligro en la naturaleza, el animal hace eso. Pero nosotros, como tenemos ese funcionamiento arcaico también, ¿qué pasa cuando nosotros vemos alguna situación de peligro? Cuando nuestro inconsciente lee alguna situación de peligro. Si nosotros no tenemos ala, no podemos levantar la cresta, aunque se nos saben levantar los pelos muchas veces, ¿cómo vamos a mostrar esa supremacía ante el otro? ¿Vamos a mostrar los dientes? No. ¿Cómo responde nuestra biología ante una situación de peligro o abandono en la naturaleza o abandono, porque yo me siento abandonado? Va a ser con dos programas claves. Subir de peso, porque si yo subo de peso me hago grandote, robusto y le muestro mi supremacía al otro y le doy miedo. Y entonces lo que mi inconsciente considera peligro o enemigo va a retroceder. Los Boy Scouts tienen una herramienta y como una regla que si se aproxima un animal y la persona está en peligro, se van a poner bolsas o la bolsa de dormir en la cabeza, bultos, ¿no? Para hacerse grandes, entonces el animal ve que hay algo grande y se retira. Entonces nosotros tenemos esos mismos programas. Si hay una situación de peligro o abandono, porque si yo me siento que alguien se va de mi vida, que cuando yo era niño mamá se fue, seguramente me pude sentir abandonado, entonces comencé a subir de peso. Entonces,
la subida de peso, el aumento de peso, el sobrepeso, tiene que ver con que mi inconsciente está leyendo que hay algún tipo de peligro al frente mío y necesito aumentar de peso. ¿Qué pasa en la naturaleza cuando una cría es abandonada? Un cachorro recién nacido, si su mamá lo abandona, es un animal muerto en la naturaleza, porque son muchos los peligros. Entonces, allí está nuestro aumento de peso. Hay muchos niños que fueron puestos en incubadora y cuando el médico le dijo a mamá que no va a salir de ese hospital hasta que aumente de peso, la psiquis del bebé, el inconsciente grabó esa información y activa un programa de tengo que subir de peso, subir de peso y subir de peso. El problema es que esa orden, si nadie le da vuelta a la orden, no cambia el programa, el bebé, cada vez que sienta que mamá se aleja, va a activar un programa de subir de peso. Entonces hay muchas mujeres que cuando el marido se fue y se sintieron abandonadas comenzaron a subir de peso, pero esto porque es un programa que viene desde la niñez, tal vez porque mamá o papá lo abandonó, ¿no es cierto? Mamá se fue o papá se fue y se activa un programa. Hay muchos niños que se perdieron en un supermercado y ahí se puede haber activado el programa de subir de peso. No va a subir de peso en ese momento, pero va a subir más adelante. Allí se genera la orden. O personas que estuvieron por ahogarse y se activa un programa de subir de peso. Pero también ante un peligro en la naturaleza puede desprender otra orden que es hacerme flaquito, 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 para poder huir rápido. Por eso aquella frase de que soldado que huye sirve para otra batalla. Son dos programas que se activan ante un peligro en la naturaleza. El de huida o el de enfrento. ¿Ustedes han visto una persona con sobrepeso huyendo? No, son las personas que te ponen el pecho y te enfrentan. El flaquito, los flaquitos, yo soy flaquita, tendemos a soldado que huye sirve para otra batalla, así que mejor me voy de esta situación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver en las personas que les interese hacer el taller, cuando dejan sus datos y su información, y en el diálogo que vamos a tener, en el trabajo que vamos a hacer en el taller, cuáles fueron los momentos en su vida donde se activaron estos programas. Por eso hay un montón de dietas que no dan resultado o que dan un resultado temporal y después la persona activa el conflicto y vuelve a subir de peso. Entonces, bueno, es un poquito para explicarles de qué se tratan los talleres que voy a estar dando el fin de semana. Están invitados, pero aun cuando no realicen el taller, sé que el poquito de información que se pueda brindar les es útil a la gente. Les mando un beso y muchísimas gracias por la escucha.